Qué tremenda presencia de Dios, amén. Yo no sé si usted disfrutó, si usted sintió, pero yo siento una fuerte presencia de Dios. Y, ¿saben? Creo que no necesita que predique ya. Porque lo que habló Lorena era lo que yo tenía que predicar. Y no sé cómo lo vamos a hacer ahora. Amén. Oh Dios. Amado Padre, te doy gracias, Dios, por tu infinito amor, Dios. ¿Qué haría yo sin ti, Señor? ¿Qué haríamos nosotros sin ti, Señor? Nuestra vida no tendría sentido, Padre. Estamos aquí por tu misericordia. Estamos aquí vivos, sanos, por tu misericordia, Señor. Por eso te damos gracias, Dios. Gracias, papá. Gracias, Jesús, por ese sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario, Señor. Te amamos, Jesús. Y, Señor, queremos decirte que tú eres nuestro todo. Eres nuestro alfa, nuestro omega. Eres nuestro principio y eres el fin, Dios. Te amamos, Señor. Te amamos. Amén. Y amén. Oh Dios. En nuestro caminar por este mundo hemos tenido encuentros con personas que han marcado nuestra vida, ¿no es verdad? Algunos de ellos los recordamos, otros no. Por ejemplo, el primer encuentro que tuvimos con nuestra mamá, cuando recién nacimos, eso no nos acordamos. Otros, como aquel día que nos encontramos cara a cara con nuestro amor de nuestra vida, ¿no es verdad? ¿Ustedes se acuerdan? Ustedes se acuerdan. Prontinho. Eso, sin lugar a dudas, fue un encuentro inolvidable, ¿no? Encontrarnos con el amor de tu vida, con aquella que va a ser mi esposa. Yo siempre me recuerdo cuando por primera vez le vi a Aide. Y cuando no lo creen que ahora es seria, todo tranquila. Ella danzaba, era del cuerpo de danza de la iglesia. Y yo dije, ¡wow! Ella va a ser mi esposa. Como dicen, ¿no? El buen cazador, donde pone el ojo, ahí va la bala. Y yo le dije, Señor, ella. Y fue ella la que Dios me la envió. Amén. Pero hay otros encuentros inolvidables con personas claves, como la persona que cuando tú vas a la universidad y te dan una beca de estudios, o con la persona importante que es la que te da un trabajo o un negocio que tanto estamos esperando. Esos sucesos nos afectan muchísimo por el impacto que causan en nuestra vida. Sin embargo, las personas no conocerán a plenitud
cómo deben ser transformadas sus vidas hasta que tienen un encuentro personal con Jesús. Amén. Escuche, si usted no tuvo un encuentro personal con Jesús, todavía hay cosas que todavía tiene que trabajar. Pero cuando nosotros tenemos un encuentro personal con Jesús, cuando lo escuchamos, cuando lo conocemos, cuando lo obedecemos, eso, hermano, marca, transforma nuestra vida. Amén. Amén. Y hablando de propósito de Dios en nuestra vida, le hago la pregunta: ¿usted sabe cuál es el propósito de Dios para su vida? Igual que usted, yo estaba hasta el domingo. Mire, yo escuché varias prédicas de cuál es el propósito de Dios de tu vida. Fui a seminarios pagados gratis de todo, de cuál es el propósito de mi vida. El último que fui fue el que decía, el seminario Descubre el propósito de Dios en tu vida. Y saben que salí sin descubrir nada. No entendí nada. Leí y no entendí cuál era el propósito de Dios para mi vida. Pues yo le pregunto, ¿usted sabe cuál es el propósito de Dios para su vida? Siempre hablamos, hay seminarios, siempre los pastores vienen, te hablan, a lo menos los que llegan de afuera siempre dicen tu propósito de Dios en tu vida, pero nunca te han dicho cuál es. ¿Sí o no? Primero tenemos que entender qué significa propósito. Propósito significa la determinación firme de alcanzar algo para cumplir tu meta o tu destino o tu objetivo. O sea, Dios tiene un propósito para nosotros. Amén. O sea, ¿por qué nos creó? ¿Para qué nos creó? ¿Por qué nos creó? ¿Alguna vez se preguntó? ¿Usted sabía que Dios es un Dios de propósito? Todo lo que Él hace con un propósito. Amén. ¿Está entendiendo? Por ejemplo, yo recién entendí por qué Dios me llevó a CCR. ¿Por qué? Siempre nos preguntamos con Aide, ¿por qué fuimos allá? Y recién entendí que el propósito de Dios era para que yo conozca al pastor Fernando. ¿Y con qué propósito? Con el propósito de que el pastor Fernando me va a hacer conocer al pastor Kerim. ¿Pero con qué propósito conocí al pastor Kerim? El propósito era que Dios quería que yo conozca a la pastora Carola. Amén. Amén. Por eso, hermanos, cuando yo conocí a CCF, me enamoré de ustedes. Por el amor que ustedes tienen a todos. Amén. Hermanos, yo he asistido a varias iglesias, he predicado en varias iglesias, pero nunca vi una iglesia con tanto amor como la de aquí. Amén. Ustedes son un regalo de Dios. Y Dios me trajo aquí porque aquí estoy cumpliendo el propósito de Dios para mi vida, en mi llamado. Amén. Dios tiene un propósito en tu familia, con tu trabajo. Tiene propósito. Amén. Pero ¿cuál es el propósito para nuestra vida? ¿Por qué Dios nos ha hecho? ¿Sabía usted que el propósito de Dios para nuestra vida es tener una comunión con nosotros? Primera de Corintios 1:9 dice, fiel es Dios por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. O sea, hermanos, nosotros hemos sido hechos con el propósito de tener una comunión con Dios.
Amén. Nuestro propósito es tener una comunión con Jesucristo. Comunión viene de la palabra, es de la unión de dos palabras, mejor dicho, común y unión. Significa participación en lo común. O sea, nosotros, ¿qué quiere Jesús que tengamos? Un pensamiento igual que Él, que tengamos esa misma fe. Amén. Ahora, la comunión es tener una relación, una amistad, un compañerismo, ser amigos de Jesús, andar juntos, hablar y también oír. Amén. Por eso Jesús dijo en Marcos 12:30, y eso decía justamente nuestra querida Lorena: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Hermano, la comunión es el resultado de amar a una persona. Amén. Yo sé que Liz y Arturo no se hubiesen amado si no se hubiesen conocido. ¿No ve? Primero tienen que conocerse. Amén. Después de conocerse se han amado. No hay eso de que a primera vista le conozco, ya le veo y ya me enamoré. Mentira. Eso es que te gusta, sí, pero le vas amando cuando lo vas conociendo. Amén. Amén. Para tener una comunión con Jesús, primero tienes que amarlo. Para amarlo tienes necesariamente que conocerlo, confiar en Él, creer en Él, que Él es Dios. Amén. Y esta comunión con Dios hace que quieras compartir tu amistad, tu amor con tu prójimo. Amén. ¿Están aprendiendo o no? Amén. Y toda esta revelación me confirmó con la última canción que Lorena cantó este domingo. Y dijo más o menos así: Dios, te doy gracias porque no tengo duda que puedo amarte porque eres mi Padre. Amén. Ahora, por eso Jesús dijo, ahí viene que Jesús dijo en Lucas 12, cuando oréis, decid, Padre nuestro. O sea que ese era el propósito de Dios para nuestra vida, que Dios sea nuestro Padre. Amén. Eso involucra todo. Ese es el propósito de Dios en nuestra vida, que Dios sea tu Padre y que nosotros seamos sus hijos. Amén. Amén. El propósito de Dios en nuestra vida es que tengamos comunión, nosotros como hijos, con Dios, nuestro Padre Celestial. ¿Qué tal? Amén. Así que ya no vaya a tantos seminarios de propósito, que ahora ya he entendido. Y gratis. Recuerden, Dios es un Dios de propósito. Amén. Y para que cumplas el propósito de Dios en tu vida, primero tienes que tener un encuentro con Jesús. Eso es lo que marca. Ese es el inicio. Es lo único que te puede cambiar tu vida. ¿Cuántas personas, hermano, todavía vienen a la iglesia? Bueno, dice, ¿cuántos años? 5 años que estoy en la iglesia. Otros dicen, no, yo nací en una iglesia, mi papá es cristiano, mi mamá es cristiana. Pero vos le preguntás y le dices, ¿conoces a Jesús? No conocen. Ellos lo conocen a Jesús como yo lo conozco a Superman. Porque lo veo, porque he visto tele, he leído revistas y todo. Pero han tenido un encuentro cercano, un encuentro cara a cara con Jesús. Eso es lo que te cambia. Nadie puede cambiar, hermano, si no tiene un encuentro con Jesús. Yo dejé la bebida, dejé el cigarrillo, dejé todo cuando tuve un encuentro con Jesús. Amén. Y hoy día quisiera compartir una historia que está escrita en la Biblia,
en el Evangelio según Juan, capítulo 9, ¿no? 8, del 1 al 11. Allí encontramos a una mujer común y corriente que tuvo un encuentro transformador con Cristo. Veremos ese maravilloso encuentro entre Jesús y esa mujer. Amén. Pero yo no voy a poner los versículos, no voy a poner las letras, porque yo sé que usted después de escuchar esto va a ir a su casa y va a leer todo este capítulo, una parte del capítulo. Amén. Vaya y lea. Hoy quiero que hagamos volar nuestra imaginación. Amén. Amén. Así que, como diría la azafata, abrochen sus cinturones, diga al que está a su lado, bye bye. Amén. Dice que una mañana muy temprano Jesús llega al templo y una multitud se reúne con él para escuchar su enseñanza. Todos están atentos. Hay un silencio profundo y solo se escucha la voz del maestro. Claro, cuando Jesús está predicando, ¿quién va a hablar? Así como ahora, ¿no? Todo silencio. Pero de pronto dice, se interrumpe el silencio con un gran alboroto. ¿Por quién? Comienzan a gritar la gente y todo, y seguramente dicen, ¿qué es? La barra de Oriente. No, Oriente no, debe ser Blooming porque está abajo de la tabla. Y no, dice, no, debe ser Los Menos, no, Los Hilitos, no, ¿quién? O sea, nadie sabe quién es. Amén. Pero unos religiosos dice que traían a una mujer a una cuadra del templo. Se escuchaban los gritos a voz en cuello de la gente que gritaban, adúltera, adúltera, adúltera. Ella estaba descalza, desalineada, sudando por el forcejeo, con un mechón de los cabellos sobre su rostro. Su mandíbula estaba tensa, con sus dientes apretados. Sus labios estaban oprimidos. Sus ventanas de su nariz estaban encolerizadas por el respiro. Y le gritaban, adúltera, adúltera. ¿Por qué dice? Que lo sorprendieron en el acto. ¿Pero quién le sorprendió? ¿Y por qué los fariseos, los escribas, apelaron a la ley y pidieron la pena de muerte? Dice que antes la mujer que adulteraba, la pena era la muerte, y la muerte con piedra. Pero la ley se quiere que para que una persona sea llevada a la pena de muerte, debe haber por lo menos 2 testigos presenciales. 2 testigos presenciales del acto mismo del adulterio. ¿Se imagina? Ahora, ¿puede imaginarse esa escena? 2 fariseos viendo por el cerrojo, ¿no? O por la ventana. ¿Qué están haciendo? Mira, oye, están adulterando. ¿Quién? La mujer de... ¿Quién? O sea, ¿se dan cuenta? Ahora, ¿cuánto tiempo estuvieron observando? ¿Qué vieron? ¿Cuánto vieron? ¿Alguna vez hizo esa pregunta cuando leyó esto? ¿Esas personas acaso no tenían el corazón lleno de adulterio? Cuando habiendo estado viendo o escuchando tras la ventana, tras las bambalinas, en forma clandestina, más de 2 de ellos atestiguaron el acto, pero no sintieron carga de pecado ni compasión por la pecadora. Cuando ya había visto lo suficiente, esas personas que se creen defensoras de la moralidad rompieron con violencia la puerta del dormitorio donde ella estaba desnuda, y sin poder defenderse le metieron en su ropa como meter
un cerdo a un saco para transportarlo como mercadería. Y iban gritándolo, pateándolo. ¿Se dan cuenta? Así llegó al templo, llevándolo a la fuerza, forcejeándolo y enfrentándolo a la vergüenza y al agravio público. ¡Qué vergüenza! Eso hicieron en el Beni, ¿no? Le encontraron a una persona que estaba adulterando y le sacaron desnuda a la mujer. En la plaza le hicieron dar vueltas. Y eso salió en la televisión. Ellos estaban casi igual que esto. Y ahora se dice a sí mismo, este es mi fin. Este es mi fin. Su destino estaba ahora en manos de los hombres. De esas manos que ella algún día recibió pan y ahora recibirá pedradas. Así que quedando allí en medio de la multitud, con la cabeza agachada, con sus ojos hundidos en odio, a cada ojo que llegaba a ver ella, ve con el mismo odio. Todos estaban con odio hacia ella, porque querían que ella muera. Si todos esos ojos estaban llenos de odio, salvo que había un par de ojos que no tenía odio, que había amor, que había misericordia, que había paz. Esos ojos eran de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero, ¿dónde está su amante? ¿Qué pasó? ¿Por qué lo agarraron a la mujer y no al otro? ¿Acaso ella estaba sola adulterando? ¿O se han puesto de acuerdo para dejarla escapar? Le han dicho, oye, escapate por la ventana mientras a esta lo vamos a matar, lo vamos a apedrear. ¿Acaso no era una conspiración para tratar de atrapar a Jesús? Pues no es la mujer a la que deben juzgar, ni tampoco quieren hacer cumplir la ley. La ley exigía que se apedrea a ambas personas. Ahora ya estaban rompiendo la ley. Decía la ley que a ambas debían ser apedreadas. Los líderes usaron a la mujer como una trampa para hacerle caer a Jesús. Si Jesús decía que no le apedrearan a la mujer, le acusaban por violar la ley de Moisés. Pero ¿qué pasaba si él decía, sí, apedréenlo? Y la gente le hubiese dicho, ¿y dónde está el perdón de pecados que tú proclamas? ¿Se dan cuenta? ¿Cómo son los fariseos? Te buscan de dónde, de todo ello, ¿no es verdad? ¿Quién es tu Dios?, te pregunta. ¿Y qué pasa con las torres gemelas? ¿Dónde estaba Dios? ¿No te han hecho esa pregunta? Es lo mismo. Te quieren hacer caer. La pregunta que usan para hacer funcionar la trampa no es una pregunta teórica como ¿de quién será ella la esposa después de la resurrección? Ellos hacen una pregunta de vida o muerte, de cuyo balance depende solo el destino de esa mujer, sino también la de Jesús. Para desilusión de los líderes, Jesús no discute. Sencillamente les ve, dice que se agacha y escribe en la arena, comienza a escribir. El cuello de los fariseos se alarga porque querían ver qué escribía Jesús. ¿No es verdad? Mientras Jesús escribía. Lo que escribe siempre será un misterio. Tal vez escribía los pecados que han cometido a cada multitud. Lorena. ¿Me entiendes? O quizás los 10 mandamientos, otros dicen. O tal vez los nombres de los líderes que estaban allí.
Martita. No sabemos qué escribió, pero cualquier cosa que haya escrito, para los ojos de ellos, era algo que los intrigaba. Jesús se levanta, todos los ojos están fijos en él, levanta su cabeza con una mirada directa a los ojos de cada uno de ellos y les dice: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Querés arrojar? Y dice que comenzó a sonar en ese momento las piedras, pero no donde la mujer, sino todas las soltaban. Las piedras caen al suelo, no porque le arrojaban a la mujer, sino porque ellos van dejando caer de sus manos al suelo para posterior alejarse del lugar. Ahora estaban solo la mujer que desobedeció la ley y Jesús, el único que tiene derecho a condenar, pero no lo hace. Por fin ella respira con alivio, su corazón comienza a palpitar. Ya me imagino la mujer, ¿no es verdad? ¿Cómo estaría? Sus manos seguramente dejaron de sudar. Sus ojos llenos de lágrimas, temblorosa, levanta su cabeza tímida para tratar de ver a la persona que le salvó la vida. De pronto su mirada se conecta con la del Salvador. Ella tiene un encuentro cara a cara con nuestro Señor Jesús, con el Rey de Reyes, con el autor y consumador de la vida, con nuestro Señor Jesucristo. Él le pregunta: ¿ninguno te condenó? Tímidas palabras se escuchan para salir de sus labios, y esa mujer apenas temblorosa le dice: ninguno, Señor. De seguro que ella esperaba un sermón, ¿no es verdad? Como nosotros. Cuando nuestro hijo hace algo, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué? ¿Por qué te dije no? Nunca le decimos: está bien, hijo, la próxima no hagas. Nosotros tenemos que darle: pero te he dicho, ¿acaso no me has visto a mí? ¿Acaso no escuchas lo que predican? En su lugar hay palabras de misericordia, palabras de gracia. Jesús le dice: ni yo te condeno. Qué maravilloso nuestro Señor Jesús, ¿no es verdad? Lo que dice: ni yo te condeno. Jesús no condena a la mujer acusada de adulterio, pero tampoco pasó por alto su pecado. Le dice que abandone su vida de pecado. Jesús está dispuesto a perdonar, hermano, cualquier pecado que haya en su vida. Pero la confesión y el arrepentimiento implica un cambio de corazón, un cambio de pensamiento, un cambio de acción. Amén. Eso pasa cuando tú tienes un encuentro con Jesús. Con la ayuda de Dios podemos aceptar el perdón de Cristo y poner fin a nuestras malas cosas, a nuestras malas acciones. Amén. La mujer dejó de temblar, su rostro se suaviza, desaparecen las arrugas de su cara, porque seguramente estaba. Ella piensa, seguramente que dice: ¿me quedo? ¿Le hago alguna pregunta? ¿Le doy gracias? ¿Qué debo hacer?, se pregunta. Todas esas preguntas pasan por su mente. Ella ve el rostro de Jesús. Hay una mirada de amor, de perdón, de misericordia.
respira con alivio y con una sonrisa le dice: vete, eres libre ahora. Vete. Ella abre su boca para decir algo, pero no lo salen las palabras. Se aleja y antes de cruzar la esquina, se detiene una pausa y regresa para darle gracias. Pero Jesús estaba sentado con la cabeza inclinada, dice, orando a su Padre. Ella continúa su camino, dejando para siempre la vida de pecado. Amén. No hay lágrimas cuando se va, pero más tarde la tendrá, cuando menos la espere o durante el día, cuando vea a su hijo dormido en sus camas, cuando despierte su esposo, cuando él salga para trabajar por las mañanas, cuando esté preparando el almuerzo en la soledad de su casa. Ella pensará en ese matrimonio que casi no hubiera disfrutado. Pensará en una familia que casi la pierde. Pensará en su vida que casi la pierde, si no fuera por ese maravilloso encuentro con nuestro Salvador. Un Salvador que la defendió cuando otros la querían matar. Un Salvador que se agachó para levantarla y enviarle a una nueva vida de perdón. Amén. Amén. Póngase de pie. Esta es una historia que te quería contar porque quiero que te enamores más de Jesús. Muchas prédicas a veces hablamos de todo y menos del autor, que es de Jesús. Yo quiero hablarte de ese Jesús que cambió mi vida. Amén. Porque sabes que cuando hablamos de Jesús uno se enamora más de Él. Y cuando tú tienes un encuentro, tu vida cambia. Oremos. Señor Jesús, confieso con vergüenza que muchas veces en mi corazón ha estado lleno de pecado. Y ha habido veces, Señor, que he estado condenando a mi prójimo y mis manos han estado llenas de piedras. Hoy te pido perdón por tener un corazón que estaba propenso a caer, que olvida tan rápido las promesas que he hecho. Perdona mi afán, Señor, de llevar delante de ti los pecados de otro. Perdóname, Señor, por las veces que estuve allí de pie, como uno de los fariseos, e hizo juicio contra otros, a los cuales no tengo derecho a juzgar. Tú que tienes derecho, te niegas a juzgar. Señor Jesús, ayúdame a ser más como tú. Señor Jesús, tú eres lleno de gracia, de amor y de misericordia y de verdad. Ayúdame a vivir, no por la ley, sino por la gracia, no por vista, sino por fe, por el espíritu de compasión que tú le has demostrado a esa mujer. Oh Dios, gracias Señor por esas dulces palabras de perdón. Ni yo te condeno. Con esas palabras, ayúdame a seguir tu camino y a no pecar más, Señor. Gracias, Señor. Gracias por esta enseñanza, porque nos has mostrado dos cosas. Uno, que tú eres
lleno de amor, Señor. Y lo segundo, nos has enseñado que el propósito de Dios para nuestra vida es que nosotros seamos tus hijos y que tú seas nuestro Padre, Señor. Y que tú quieres tener una comunión con nosotros. Gracias, papá. Te amamos, Dios. Y los santos cantan con los ángeles.